Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David y es un gusto volverlos a ver el día de hoy. Y bueno, el día de hoy vengo a traerles una partida jugada en la ronda con número 4 en un torneo de candidatos. Levon Aronian con piezas blancas frente a Peter Svidler, ¿no? Eh, Levon Aronian juega D4 y bueno, caballo F6 por parte de Peter Svidler, C4 buscando caminos comunes de gambito de dama y tras G6, caballo C3 y ahora D5, planteando la defensa Kronfeld. Y bueno, lo más común es cambiar directamente, pero Levon Aronian juega caballo F3, intercalando la captura. Y tras alfil G7, ahora sí captura en D5 y tras caballo por D5 juega E4, ¿no? Se captura en C3, B por C3 y ahora C5, necesaria para pelear por el centro de las piezas blancas, ¿no? Y bueno, este D5 no es posible por la captura en C3. Y esto es muy teórico en la defensa Gronfield. Y ahora Peters Levon Aronian juega una línea interesante. Aquí lo más común sería jugar eh, la alfil B5 es una idea jugable. Se ha jugado también alfil E3, pero bueno, prefiere jugar una línea más de mi agrado, que es torre B1. La idea de torre B1 es muy sencilla. Lo que busca torre B1 es restarle más importancia al alfil de G7. Recordemos que las formas para pelear contra el alfil fianchetado, una es enfrentándose contra el otro alfil, otra es bloqueando con cadena de peones, en el cual en esta posición es muy complicado. Y otra es quitar todas las piezas de las casillas en el cual controla ese poderoso alfil, ¿no? Bueno, esta es la idea de torre B1. Sencillamente se quita del control del alfil de G7 tratando de restarle importancia, ¿no? Tras torre B1 en roque corto, dama 5 también es posible, pero bueno, enroque corto. Y aquí alfil E3 es la continuación más común, tras lo cual caballo C6, metiendo más presión sobre el peón de D4, dama D2, C por D4, C por D4 y ahora alfil G4, ¿no? En el cual las negras tienen una posición muy interesante. Se amenaza capturar y al mismo tiempo quitarle un defensor al peón de D4, con lo cual estarían avanzando al peón de D5 y si se avanza las piezas negras tendrían un buen control sobre la casilla E5, ¿no? Pero bueno, todo esto es teórico y aquí Lebron juega alfil E2, alfil E2 proyectando la jugada alfil G4. Tras lo cual, si aquí, por ejemplo, caballo C6, me gusta. Pero bueno, Peter Svidler captura primero en D4. Tras C por D4, se juega dama 5. Jaque. Y aquí hay dos continuaciones. Si dama D2, que es la respuesta natural, al mismo tiempo defendiendo al peón de A2 y el peón de D4, probablemente se capture de dama. Y alfil por D2. Las negras tienen un buen control, aunque en lo personal me agrada más capturar de rey, ya que estamos en un final. Pero bueno, este no es el interés de la partida en la actualidad, ¿no? Bueno, si veamos alfil por D2, tras lo cual B6 buscaría alfil B7 y presionar más al peón de D4. Enroque corto, alfil B7, D5 y torre C8. La posición de las negras es de ensueño. Tienen control de la columna C. El alfil de B7 sí es cierto que está un poco inactivo. Pero bueno, las negras tienen un buen control sobre la casilla 5, la que las blancas la han concedido para tratar de mantener su centro de peones.
y es una posición muy interesante, ¿no? Llegar a un final probablemente beneficiaría a las piezas blancas, por ejemplo torre de C1. Esas ideas regularmente no podrían funcionar ya que los peones ligados en el flanco de dama podrían ser peligrosos, ¿no? Pero bueno, no se jugó de esta manera y juega alfil de 2 que también es una línea muy teórica, tras lo cual las negras capturan una 2 enroque corto y ahora B6. La misma idea, jugar alfil B7 y presionar al peón D4. Tras lo cual juegan dama C1. La idea es sencilla. Si las negras juegan alfil B7, las blancas puede que tengan problemas para mantener el centro de peones. Dama C1 probablemente proyecta alfil H6 y cambiar el peligroso alfil de G7, ¿no? Pero bueno, alfil B7 y ahora alfil C4. Intercalando una jugada, la dama tiene que retraerse. Dama 4, alfil B5, dama 2 y ahora torre E1, defendiendo al peón de 4. El intercalamiento de jugadas probablemente se puede explicar ya que estamos en un control de tiempo en el cual por cada jugada se incrementa cierta cantidad de tiempo, ¿no? Torre C8, controlando la columna C. Y bueno, dama D1, ¿no? Necesaria. Aquí Peter Svidler juega dama C2. La idea de dama C2 es que tras el cambio las negras están en una posición de ensueño ya que los peones del flanco de damas son muy peligrosos. Y bueno, obviamente el cambio de damas en esta posición sería muy malo para las piezas blancas. Tras lo cual se juega dama E2, evitando el cambio de damas. Y caballo C6, ¿no? Caballo C6 buscan presionar más al peón de D4. Y bueno, alfil D3, molestando otra vez la dama tiene que retirarse. Dama 2. Aquí recientemente se ha jugado una partida entre Aronian y Grinchuk. Se llegaron a esta posición y tras lo cual Aronian jugó E5, que no está nada mal, pero bueno, caballo de 8 busca la idea de buscar que el caballo vaya a la casilla de 6, alfil de 7, torre de C a B8, H4 buscando actividad en el flanco de rey y alfil de 5 y las negras están muy bien. Esto se jugó recientemente en Beijing, una serie de partidas rápidas en diciembre del 2013, ¿no? Que probablemente Svidler conoce muy bien, ¿no? Pero bueno, no se jugó de esta manera, se intercambió la jugada alfil de 3, dama 2, alfil C4, dama 4. Y bueno, aquí se juega alfil B3, dama 3. Y es un momento interesante y crítico en la partida, ¿no? Eh, se- me acuerdo mucho que cuando estaba viendo la transmisión, inmediatamente tras esto se estaba analizando muchas posibilidades, ¿no? Para probablemente las negras hubiera sido interesante para las negras jugar dama 6, pero bueno, alfil C4 y es una justa repetición de la posición, ¿no? Alfil B3, dama 3, alfil B3. Si dama, por ejemplo, en esta posición, si eh, dama 6, alfil C4, si en vez de alfil C4, dama E3, probablemente esto le hubiera creado mucho contrajuego a las negras después del caballo E5, pero por supuesto si va a jugar alfil C4, ¿no? Que es la repetición de la posición.
Tras esta serie de jugadas, como ya les dije, dama 4, alfil b3, momento muy interesante. Tras alfil b3, dama a3, y ahora la muy fuerte que también estaba comentando Peter Nielsen en la transmisión directo, alfil por f7. Un momento que claramente no había estado preparado, y este sacrificio intuitivo es completamente correcto. Las blancas no pueden perder. Y bueno, muy fuerte jugada. Aquí Peter Svidler captura en f7 y dama c4. Necesaria jugada. Ahora pongamos el ejemplo si eh, si rey e7, probablemente dama g8 jaque, rey d7 y se captura en g7, ¿no? Esta posición es muy ventajosa para las piezas negras. Aquí es difícil dar una explicación, probablemente una jugada, o por ejemplo si rey f8, caballo g5 es devastador, ¿no? Muy difícil recomendar alguna jugada. Incluso en la retransmisión se andaba tratando de buscar alguna defensa, tras lo cual rey 8, dama, eh, por ejemplo, si caballo g5, que esto ya sería un error, existe la continuación de e6, tras lo cual dama por e6, y ahora la dama puede regresar, ¿no? Para defender un poco la posición. Pero bueno, obviamente la captura en g7 debería ser suficiente, ¿no? Para lograr ventaja. Pero bueno, tras alfil por f7, rey por f7, dama c4, ahora e6, buscando defenderse de alguna manera, tras lo cual caballo g5, rey e8, dama por e6, que sería que ya dama e6 permitiría dama por e6 permitiría dama d7, por lo tanto caballo por e6. Un sacrificio completamente intuitivo, ¿no? Ahora es muy diferente capturar de dama que de caballo, ya que capturar de caballo al mismo tiempo amenaza la captura en g7. Svidler juega dama e7, básicamente este movimiento es instantáneo, pero bueno, la preparación de Aronia no tiene límites. Caballo por g7, desastrosa. Aquí, si d5, la correcta defensa podría haber sido caballo d4. Y la idea de Svidler era básicamente tras dama e4, b5, torre por b5, caballo por b5, dama por b5 y ahora rey f7. Es cierto, en esta posición, tras caballo g5, rey g8, rey g8 y d6, ¿no? Es muy difícil la posición. Dama por d6 y ahora dama por b7. Esto es lo que la computadora mencionaba y probablemente era memorizado por Svidler, ¿no? Tras lo cual torre de a b8, dama por f7, rey h8, caballo e6 y torre g8. Y las blancas aparentemente tienen compensación por el material, pero en ningún caso es suficiente, ¿no? Pero bueno, no se juega de esta manera. Por lo tanto, después de caballo por e6, dama e7, caballo por g7 y necesaria dama por g7. Y ahora alfil c3, sencilla jugada que ahora proyecta jugar d5 y meter a Svidler en serios problemas. Es un momento crucial en la partida y Peter Svidler se equivoca. La jugada correcta era caballo por d4,
dama 4 jaque, dama D7, dama por D4, dama por D4 y alfil por D4 y tras torre C4 estamos en un final de juego inferior por parte de las negras. El peón pasado probablemente va a pesar, pero bueno, esto era mejor que lo que sucede en la partida. Peter Svidler se equivoca y juega caballo de 8. Caballo de 8, perdón, caballo de 8. Caballo, aunque ahora viéndolo caballo 7 se ve interesante. Pero bueno, creo que dama 4, B5, en dado caso alfil C6, pudiera reorganizar un poco a las piezas, piezas negras, ¿no? Pero bueno, caballo de 8 me parece mala, ya dado que es cierto que estamos atacando a la dama, pero bueno, dama B3, sencilla, y torre C7. Las negras tratan de defenderse de alguna manera, pero bueno, en este punto es insuficiente, ¿no? Aquí Levo Naronian encuentra un plan increíble, ¿no? Un plan que no es de todo obvio. Alfil A1. Una jugada que creo que ni yo haría. Creo que muy pocos jugadores harían. Alfil E1. El plan no es tan obvio. Lo que busca... ya que esta jugada es una jugada multipropósitos que veremos a continuación su idea, ¿no? Torre de a C8 buscando doblar las torres, pero aquí era interesante jugar dama F7 y D5 obviamente le da una posición muy cómoda a las piezas blancas, ¿no? La inactividad la, ina- la inactividad de del alfil de B7 y el caballo de D8 que está horrible y la torre de A8 que no tiene juego le da ventaja a las piezas blancas. Pero bueno, la idea como ya vimos de alfil A1 es jugar D5 con mayor ventaja, ¿no? Y controlando la mayor cantidad de casillas y las piezas que están retraídas de las negras. Torre de AC8, como ya dije, y ahora D5. Y ahora ya podemos ver las intenciones. El alfil está atacando directamente a la dama tiene que retraerse, dama D7. Y ahora jugada muy fuerte, dama B2, buscando proyectar todas sus piezas al flanco de rey y el rey en el centro. Como vemos, las piezas negras sí es cierto que tienen las torres dobladas. El alfil de B7 está muy mal. El caballo de D8 está muy mal. No está ejerciendo ninguna actividad. Y bueno, dama B2, dama E7. Y ahora torre de B a D1. Amenazando la inminente D6 con un ataque final. Aquí era preciso jugar torre C2, que probablemente es la mejor defensa en este punto. Pero bueno, dama H8, rey, rey D7 no me parece una defensa adecuada. Dama F8, dama E5, rey D7 y ahora dama... tras rey D7, dama G3, torre de H a C4. Y bueno, no está claro cómo las blancas puedan continuar, pero probablemente se jugará E5 y E6, ¿no? Con un ataque devastador. En dado caso que dama E7, que también es muy mala, la mejor forma de continuar es D6. Tras lo cual, dama por D7, intermedia, rey A7, se captura y se corona con dama, alfil por C8 y alfil por E5. Estamos en un final
totalmente perdido a las piezas negras, ¿no? Pero bueno, caballo F7 me parece muy dudosa y ahora veremos una continuación devastadora E5, ¿no? Es hermoso la colocación de las torres en la columna D, en la columna E, el total control del centro. Y bueno, torre C2, dama B5, jaque, dama D7, otra jugada dudosa. Aquí era mejor jugar rey F8 y E6, caballo D6 y dama A4, que claramente le da a las blancas una fuerte iniciativa. Esto era un poco mejor, pero bueno, dama D7, tras lo cual las negras están perdidas. Dama por D7, rey por D7, E6, rey D6. Si rey E8, las negras pierden inmediatamente, tras lo cual E por F7, rey por F7 y D6, ¿no? Y ahora se amenaza torre 7. Torre 8 para tratar de defender. Torre por E8, rey por E8 y D7. Todo está perdido, ¿no? Pero bueno, obviamente no jugó rey E8, ya que pierde inmediatamente. Rey D6. Y aquí Aronian cometió una pequeña imprecisión. E por F7. Era más fuerte jugar alfil F6. eh, ya que si caballo de 8, torre... es difícil ver la posición en este momento, pero probablemente hubiera continuado con E7, ¿no? Pero hay defensa, ¿no? Aquí. No es, las blancas no deberían jugar D7 inmediatamente. Esto me pareció un poco mejor, pero bueno, la pequeña imprecisión E por F7, torre F8 y ahora torre E6, ¿no? Rey D7, torre F6 defendiendo el peón F pasado, ¿no? Que es muy peligroso. Torre E2 y bueno, las blancas buscan sobrevivir. Pero aquí F4 es decisivo, sacrificando al peón de F7, y lo cual es una idea muy interesante. Aquí, perdón, aquí jugadas como D6 son malas, ya que alfil D5 iguala la posición. Por ejemplo, si torre F3, torre 7, torre A3, A6 y alfil D4 solamente le da ligera ventaja a las blancas, pero es un final muy complicado, probablemente pueda terminar en tablas. Lo cual F4 es la mejor jugada, sacrificando al peón de F7. Torre 7 y fuerte jugada alfil E5. Esta es la idea de jugar F4, buscar el puesto avanzado E5. Torre D por F7, torre D6, jaque, rey E8, torre E1, amenazando descubiertas muy molestas. Torre 7, torre C1. Esta es una jugada que parece rara, pero bueno, su sentido es si ya se ha buscado el ataque todo en un flanco, pues bueno, vamos a buscar otras debilidades. Es cierto que no hay penetraciones directas en séptima, octava y sexta de la torre, pero bueno, tienen control de la columna C. Y la torre en... probablemente hubiera sido mejor jugar torre A1 o con otro objetivo de ataque. Pero bueno, torre C1 no echa a perder la posición. Torre de F a F7, buscando defenderse por séptima y fuerte jugada alfil F6. Alfil F6 busca controlar la casilla de 8. Torre de 7, torre 6, rey F8 y fuerte jugada D6. Ahora D6 es fuerte, ya es cierto que activa la torre de B7, pero bueno, hay amenazas muy fuertes en séptima, ¿no? Se amenaza probablemente alfil E7, rey G8,
H4. Rey F2 también es una interesante jugada, ya que al mismo tiempo lleva al rey al centro. El H4 no está mal, pero es un poco lenta. Torre F8 y ahora alfil G5. Interesante hubiera sido torre C7, tras lo cual torre por C7, D por C7, eh, D por C7, rey F7, torre D6, torre C8 y alfil D8, ¿no? Perdón, alfil D8. Tras lo cual la torre está muy mal posicionada y hay una buena dominación. Esta torre puede llegar a ser decisiva en este final, ¿no? Vemos el concepto final de bloqueo, ¿no? Muy común en partidas con peones en séptima, ¿no? Pero bueno, alfil G5 busca una idea más profunda. Tras lo cual rey F7. Defensa interesante hubiera sido alfil D5, pero es muy difícil la posición. Tras torre 7, torre por D6 y alfil H6 da clara ventaja a las piezas blancas, ¿no? Pero bueno, rey F7, torre de C a E1, doblando torres, otro concepto importante. Y aquí alfil C6, que cuál pierde en el acto. No, era más interesante jugar ya torre 7, rey E8 y torre por E7. Eh, rey G8 y torre C1 es decisivo. Torre por D6, torre C7. Y bueno, las blancas van a jugar alfil E7, ¿no? O probablemente capturen en C6, ¿no? Ganando pieza y bueno, este final ya está perdido. Pero si otra defensa después de rey G8, si torre por E7, torre por E7, rey G8 y torre por A7, ¿no? Otro final perdido, ¿no? Dominación completa en la columna. Torre F7, alfil E7. No es necesario cambiar las torres, hay que mantener nuestra ventaja. Y bueno, totalmente perdido para las piezas negras. Pero bueno, Levon Aronian se equivoca también después de alfil C6 y juega H5, que no gana en el acto. Y otra jugada mala, A5, que sigue perdiendo en el acto. Y ahora torre 7 ya no es ganadora, no gana en el acto, ganaba más H por G6, H por G6, H por G6, torre, torre 7, rey G8 y ahora torre de 1 a E6, ¿no? La entrada es decisiva, que esta es la mejor continuación. Pero bueno, A5, después de A5 torre 7. Ya es muy tarde para torre 7. Rey G8, H por G6 y ahora H por G6. Aquí era mejor jugar torre por D6 que daba más defensa, tras lo cual G por F7, rey E8 y sorprendentemente no pierden el acto. Después de esto F5, torre por F5, alfil C1, buscando dar torre por F5, alfil C1, buscando dar algún mate en B2, pero bueno, hay defensa. Alfil B5, perdón, torre B5 para evitar el mate. Y alfil F4. Y tras torre G6, las blancas siguen peleando, ¿no? A pesar de la posición perdida. Pero bueno, eh, también se equivoca Peter Svidler, H por G6. Y ahora la jugada necesaria, torre de 1 a E6. Tras lo cual, torre F7, torre por G6, rey H7, torre H6, rey G7
rey G7. Bueno, ¿qué hubiera pasado si rey D7? Probablemente rey G8. Probablemente se hubiera jugado la sencilla eh, torre, torre 8. eh, o incluso me parece más adecuada, no, torre por F7. Rey por F7 no se puede debido a esta jugada. Y bueno, eh, es una interesante posición. Rey G7, torre D a E6. Y es muy difícil jugar esta posición. Bidler se rinde ya que probablemente hubiera sido mejor capturar en D4 en la posición crítica que ya hemos mencionado. Aquí esta posición es muy complicada, ¿no? Se amenaza torre de a G, torre de E6 a G6, ¿no? Tras lo cual las negras están en una posición muy confortable, ¿no? Y este peón de D6 es muy difícil, ¿no? Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Ha sido un placer comentar esta partida. Y bueno, subiré más partidas en colaboración con Ángel. Y bueno, ha sido un placer. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta luego.